¿Qué tal? Por acá de nuevo, sin mentiras. Ese que está allí es Juan González, colombiano, ahora también gringo, asesor de Joe Biden para América Latina, asesor de seguridad para América Latina. Ese es el mismo que el gobierno de Venezuela le dijo unas cuantas cosas. Es el mismo que viene apoyando a Juan Guaidó y es el mismo sigüí del señor Duque. Es el mismo que pertenece a la ala de todas las acciones que lleva Marco Rubio y los intereses que están allá en Miami para meterle candela, para meterle presión, para matarnos de hambre, para que nos invadan, para que haya una pelea de perros. Bueno, aquí en Venezuela. Bueno, el señor Juan González, muy tranquilo, acaba de dar una información que te vas a quedar con la quijada pegada de la mesa. Una cosa horrible lo que acaba de decir. La Casa Blanca está promoviendo nada más y nada menos que a Juan Guaidó y a los representantes del gobierno interino a una invitación virtual para algo que ellos llaman la democracia, no sé qué cosa. Vamos a escuchar lo que dice el señor Juan González y yo te tengo una perlita al respecto. Adelante. Se incorpora de una forma robusta a los países que tienen retos democráticos, Cuba, Nicaragua, pero ante todo también Venezuela, por todo lo que está pasando en este momento. Y no hemos anunciado todavía todos los participantes, pero vamos a tener representantes del gobierno interino dentro de varios paneles en donde tenemos que hablar sobre la resiliencia democrática ante sistemas autoritarios y en ese aspecto. ¿Y ustedes saben por qué la Casa Blanca está promoviendo esta 24 horas después de haber recibido la mayor pela histórica de su apuesta? Ustedes saben por qué está promoviendo al interino de esta manera. Porque nosotros acá en Sin Mentiras, sin pelos en la lengua, se lo hemos venido ratificando desde hace algunas semanas atrás, que hay un grupo que está ejerciendo lobby para tratar de prorrogar, de extender al interinato, porque se han convencido de que no tienen vida política por la vía del voto, porque nunca la van a ganar. Y allí, a la prueba me remito, el chavismo le acaba de dar una tundra, 20 de 23 gobernaciones posibles. Entonces, esta ala la representa este señor, asesor de seguridad, Juan González, que quiere extender la vida del interino, que quiere que el interino siga robando los pocos activos que ya le quedan vivos a Venezuela en el exterior, que quieren ver cómo el interino siga imponiendo su mandato al resto de las oposiciones que cada día luce más perdida y dividida en Venezuela. Las oposiciones pudieron haber sacado más gobernadores, pero se fueron de bruces y apostaron a este señor, al quiebre democrático por la vía violenta. Y ahora que el interino tenía hasta el mes de diciembre para irse, o al menos ellos le habían dado plazo desde enero de este año y le dijeron, bueno, tienes un año, en diciembre vamos a ver si te ratificamos o te vas, pero lo más seguro es que te vayas. Ahora poco a poco están reculando, porque los únicos o los pocos que los están obedeciendo a ellos en la oposición son la gente del interino. A cambio de dame plata, dame financiamiento, dame medios de comunicación, dame apoyo diplomático y déjame comisiones por cada activo que yo les quite a todos los venezolanos. ¿Eso está claro? Porque el resto de las oposiciones que también los obedecen a ellos, pero en menor cuantía. Ahora, emerge un líder como Rosales, que vive en Miami, que ha estado fichado por corrupción aquí en Venezuela,
que ha sido nefasto. Bueno, pero emerge, lo votaron por él los zulianos, cansados del mal gobierno chavista. Perfecto, esa es la democracia. Ahora, ¿los gringos van a apostar a Rosales? No sabemos, en política vale todo. ¿Los gringos van a seguir apostando a Juan Guaidó? Bueno, aparentemente esta ala está agarrando impulso para... En estos días Freddy Guevara decía, es necesario que los gringos nos apoyen a extender el mandato. Claro, si esos diputados que dicen de esa asamblea de Guaidó que ganan entre 5 a 10 mil dólares mensuales, que lo sacan de los bolsillos de los venezolanos, de los activos que se robaron, imagínense. Eso es lo que está pasando ahorita en la oposición. Ya comienzan a haber basculaciones en la Casa Blanca para ver si le extienden o no el mandato, y este Juan González es un lobista a favor del interino que lo ha apadrinado para que el interino haga y deshaga, tenga la protección de la Casa Blanca y el gobierno de Venezuela se mantenga desde el punto de vista político frenado para no tocarlo. Dejamos el video hasta aquí, manden sus puntos de vista. Muchas gracias, será hasta la próxima.